Abre tu Biblia, vamos a Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3, terminando ya los anuncios parroquiales, que al final igual Joel nos va a hacer el favor de recordarlo. Vamos a Primera carta de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. 3 versículos vamos a estudiar el día de hoy. Y ya si tienes tiempo con nosotros, sabes que cuando la enseñanza viene de versículos cortos, significa que viene el gancho fuerte. Entonces, la palabra de hoy está fuerte y gracias a Dios por su palabra que nos habla así. Y vamos a leerlo y vamos a ponernos en manos de Dios. Nos ayudas con tu celular en silencio y ya sabes todo, ya eres de casa. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Nos ponemos en tus manos, que seas tú glorificado. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, Señor, el que nos mueva, el que nos llene, el que nos hable, Señor, pero sobre todo ayúdanos, Señor, a tener un corazón receptivo a tu palabra. Haz un lado toda soberbia, toda vanidad, toda cosa que podamos traer de llegar a pensar, yo tengo la razón, yo estoy bien. Haz un lado todo eso, Señor, y que tu Espíritu Santo nos mueva el corazón el día de hoy. Y si es necesario que tú uses métodos para desprender esas costras de piedra que tal vez tenemos en nuestro corazón, hazlo, Señor, aunque duela, hazlo. Ayúdanos, Señor, a hacer un lado toda vanidad, Señor, y toda cosa que nosotros podamos pensar de que estamos bien, pero que estamos mal. Señor, si hay alguien que nos puede decir nuestras verdades el día de hoy, ese eres tú, a través de tu palabra. Y te pedimos y te pido, Señor, que tú abras nuestros corazones. Haz un lado todo nervio de mi parte, Señor, poner más a la palabra de lo que está escrito. Haz un lado eso, Señor, dame don de enseñanza y ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Llénanos con tu Espíritu, bautízanos con tu poder, te necesitamos, Señor. Y nos ponemos en tus manos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te digo, van a ser 3 textos nada más, y le hemos puesto por título, ahora sí, te lo voy a decir desde el principio, aligerando la carga. Y es lamentable, es muy triste ver cómo algunos cristianos, o a veces como cristianos, caminamos nuestra vida en Cristo después de la salvación. Tú tienes que hacer un trabajo y tienes que ir a santificarte todos los días. El Espíritu Santo lo va a hacer, pero tú tienes que ir a la fuente, tienes que tomar esas decisiones. Al final Dios no va a venir a moverte tus decisiones, las decisiones son tuyas, son mías. Y en base a eso vas a caminar o cargado en Cristo o sin cargas. Y acuérdate que este grupo de hermanos que estamos viendo, a los cuales Pedro les está escribiendo esta carta, es un grupo de hermanos que viene escapando de la muerte de los romanos que los están persiguiendo, y ellos están huyendo. Vimos la semana pasada de ceñirse los lomos y cómo tienen que correr de una manera fácil esta vida, mis hermanos. La vida es, ahora sí, está muy trillado y es mucho cliché, pero la vida es difícil, mis hermanos. Sin Cristo es difícil y con Cristo también es, pero al final tenemos una ayuda, tenemos al Señor que está con nosotros. Él nunca nos dijo, cree en mí, te voy a dar salvación, vida eterna y vas a vivir la mejor vida de tu... No, nunca, eso no es imposible. Jesús dijo, en este mundo vas a encontrar, ¿qué dijo? Aflicción, pero confía, yo he vencido también. Entonces, Él está con nosotros pero Él nos dice algo, vas a creer en mí, yo soy tu Señor, soy tu Dios, pero vas a tomar mi carga, que es ligera, mi yugo, que es fácil, pero tu carga la tienes que ir aligerando. Y por eso vamos a ver las instrucciones que Pedro nos va a decir el día de hoy, que tenemos que aligerar nuestra carga. No puedes caminar en el Señor cargado, no se puede. Te vas a estancar. A una camioneta tú le pones mucho peso, a una camioneta tú le pones, obviamente va a ir lento, va a ir abajo, va a ir más despacio, se va a atascar. Pero si tú vas ligero y la carga es ligera, que es lo que Dios te pide el día de hoy, pues vas a ver las cosas de manera diferente. La semana pasada vimos lo que conlleva haber sido adoptados, y a esto quiero llegar, el contexto. Cómo hemos sido adoptados por Dios y cómo cuando tú le das el derecho legal de que Él sea tu Padre por medio de la sangre de Cristo, tú le has dicho al Señor, toma mi vida, te entrego mi vida. ¿Cuántos de aquí le han dicho al Señor, te entrego mi vida? Amén. Entonces, si le hemos dicho, te entrego mi vida, Señor, tú haz con mi vida lo que a ti te plazca, tú eres un Dios bueno, entonces Dios te está diciendo hoy, tienes que aligerar esa carga. Sí.
Ahora somos hijos de Él por gracia, por supuesto, y por gracia vamos a responder con un corazón nuevo que Él de manera sobrenatural te dio. Aquí no hay nada de que voy a ir para que me den un corazón nuevo, ¿no? Al Oxxo. Me das 2 corazones nuevos para mi esposa y para mí, ¿no? Es un tema que Dios hace de manera milagrosa por medio de la predicación de la palabra, pero la palabra es la que tiene que entrar en tu corazón. Él te da un corazón nuevo por medio del nuevo nacimiento y de ahí vives una vida para agradarle. Tienes un corazón ya sensible de carne, ya no de piedra, en donde vas a estar escuchando la voz de Dios. Pedro, mis hermanos, les está animando a esta gente a caminar en ese temor, en su peregrinar por medio de la persecución. Recuerda que ellos pudieron haber dicho, es que ellos me están persiguiendo, tú no te das cuenta de lo que estamos pasando, o sea, no me estés diciendo tampoco que tengo que amar a mi hermano si estás viendo la situación difícil. No, es una orden. Sea cual sea tu situación, sea cual sea, Dios te está diciendo, ¿quieres esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quieres esto, descanso en tu vida? Tienes que obedecer lo que te estoy diciendo y cómo lo tienes que hacer. Pero muchas veces nosotros no le queremos hacer caso al GPS de Dios. Y le queremos hacer caso y te está diciendo el GPS, doble a la derecha, ¿no? No, es que yo me sé esto y de repente llegas a una calle que ya no tiene salida. Porque tú dijiste, yo sé más. Ese es el tema. A veces nosotros pensamos que conducirnos de manera personal y tomar yo mis propias decisiones sin tener en cuenta a Dios te va a llevar al lugar de destino y no es así. Pedro les está animando a caminar con este temor y el temor de Dios es lo que hace que camines para con Él. Ese temor de Dios, pero ¿cuál es? No es temor a un Dios que te va a castigar si haces las cosas mal, que sí Dios castiga y Dios disciplina, eso es una realidad. Pero si tú te conduces con este temor a Dios pensando que es por miedo a la repercusión o a tus malas decisiones o al castigo, vas a tener una relación muy fluctuante con Dios y por tanto vas a ser un religioso más. Vas a ser un fariseo, bonito por fuera, pero feo por dentro. Porque realmente el temor a este gran Dios es entender que Él te amó tanto que puedes tener una relación personal con Él, de responder a su amor, que no vas a hacer cosas que a Él le ofendan. Porque sabes que si a Él le ofende a ti, también te lastima en tu vida personal y en tus malas decisiones. Esa es la clave de temer a Dios. Pero para poder temer a algo, tienes que conocerle. Entonces, ¿cómo vas a temer a un Dios que no conoces? Y tenemos que acercarnos a Él, conociéndolo. Porque entonces vas a empezar una relación de amor con Él y no de miedo y de terror como las religiones o las sectas te lo dicen. Tienes que tener miedo y por miedo, mis hermanos, quedaría afuera la palabra de Juan que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque cuando comprendes tú el amor de Dios, cuando comprendes lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz, cuando entiendes que Él nos rescató, de que éramos rehenes, de ahí parte todo. Tenemos que entender que éramos rehenes. Y un rehén no se la pasa bien. Un rehén, alguien que es esclavo de algo, no se la pasa bien. Él piensa tal vez en su mente que está haciendo las cosas bien, pero vive esclavizado de algo y Dios vino a rescatarte de ahí, de las garras del infierno, de las garras de Satanás, del mundo, y de manera sobrenatural te salvó, te dio una vida nueva para que empieces a caminar con Él, para que empieces a vivir como uno de sus hijos. Te rescató. Y hasta que no entendemos qué es el rescate o que fuimos unos rescatados de Dios, no podemos entender y decir, pues voy a seguir viviendo como yo quiero entonces, o voy a seguir viviendo como Dios me dio en una vida nueva, con un nuevo corazón. Cuando miramos atrás, vemos de dónde Él nos sacó, ¿sí? No queda más remedio que amarle, que adorarle, que vivir para Él. Entonces, Pedro se los está recordando, que hemos renacido por medio de la palabra de Dios y es un milagro en tu corazón y el mío, y que tienen que caminar con eso. Y les recuerda, ¿te acuerdas ya para cerrar la introducción? La semana pasada les recuerda Isaías 28:16, que es primera de Pedro 1:24 al 25, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable, ahí va a estar. Y vimos la semana pasada que hay gente que ha dicho que había terminado, que no va a existir una Biblia más. Mis hermanos, la palabra de Dios sigue viva. Es interesante, en los Estados Unidos, durante todos los gobiernos anteriores, habían dicho que la palabra estaba desahuciada, incluso la sacaron de las escuelas. Incluso empezaron a prohibirla ya en diversos estados. Y Dios usó una persona que no sé cuál sea tu postura en contra de Él, no me interesa, pero lo está usando para que la palabra de Dios regrese a Estados Unidos.
y ahora las escuelas van a tener palabra de Dios, y ahora ya nada más se va a respetar hombre y mujer, ya no va a haber libertad de género, gracias a Dios, y va a empezar y está haciendo las cosas ahora sí de una manera bien, como dirían ellos, retrógrada, ¿no? Pero no, la palabra de Dios, mis hermanos, permanece para siempre, amén, permanece para siempre, ¿sí? Todo se desmorona, imperios se caen, la tecnología avanza, pero la palabra de Dios está ahí. Y ahora Pedro cierra con esto diciendo, y esta es a la Biblia, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra sabemos que viene del griego logos, logos es Cristo, es la palabra, y el evangelio son las buenas noticias de Dios. O sea, la palabra que te están anunciando es esto, es Dios, ¿sí? Hablando por medio de su Hijo y del evangelio, que Él reveló las buenas noticias de salvación para ti y para mí. Que por medio de la fe en Cristo tenemos paz para con Dios, ha subsanado este problema grande que tenías con Dios, ahora por medio de la fe en su Hijo y en lo que Él hizo en la cruz, ahora tú ya tienes salvación y vida eterna y empiezas a caminar en una vida nueva cuando crees eso. ¿Sí? ¿Cómo sé que has creído? Porque Dios, cuando tú crees y depositas tu fe en eso, Dios hace esa transformación en tu corazón que no sabemos cómo lo hace, pero lo hace. Hermanos, los apóstoles, los verdaderos apóstoles, predicaban eso nada más. Pedro lo está diciendo, solo eso se predicaba. El apóstol Pablo solamente hablaba del evangelio de Cristo, todos los apóstoles el evangelio de Cristo, las buenas noticias. ¿Sí? No hay otro mensaje o estrategia, si le quieres llamar así, que debe usarse en una iglesia para que las personas tengan salvación y vida eterna y caminen en santidad, más que la exposición de la santa palabra de Dios. Amén. No hay. Si le quieres meter otras cosas, humanismo, o no sé, vamos a meter más cosas, más show y todo eso, vas a causar únicamente cristianos superficiales, cristianos inmaduros, y estamos llenos de eso. Estamos cansados de que al cristiano le digan, eres un hipócrita, porque vives una doble vida. ¿Sí? Estamos cansados de todo. Yo al menos, yo hermano, de verdad, dices, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ahora, ¿te has preguntado por qué nos estancamos? ¿Sí? ¿Por qué nos estancamos como cristianos? Y el primer síntoma de decir que no estoy estancado es, no estoy estancado. ¿Sí? Las ranitas que viven en los estanques, que huelen feo y está podrido, ellas están en su hábitat normal. Y si ellas hablaran y le preguntas, es que estás estancada. No, estoy a gusto, ¿sí? Pero tú de fuera lo ves, ¿sí? ¿Por qué algunos permanecen estancados? Pero lo peor, ¿por qué a algunos les gusta estar así? Con el mismo pleito de toda la vida, lo mismo. Y ahí están, dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. ¿Por qué? Porque algunos escuchan por años el evangelio, pero simplemente no hay frutos en su vida. ¿Por qué? O tal vez tú eres esa persona, o tal vez alguno está pasando algún tema así el día de hoy, y tal vez ya naciste de nuevo. Es posible haber nacido de nuevo y estar estancado, por supuesto, por supuesto. O sea, no necesariamente a alguien que está estancado tú le vas a decir, te vas a ir al infierno, porque hay momentos de tibieza en tu vida espiritual. Todos lo pasamos, yo lo paso muchas veces. Y dices, ya no quiero, ya se acabó esto. ¿Para qué? Me voy a Mérida mejor, ya estuvo. ¿Qué hago en playa? Tengo casa en Mérida, me voy a Mérida, pido mi cambio en el Seguro Social. Gloria a Dios, está más barato ahí todo. Hay cochinita los domingos en cada esquina. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con una persona que está estancado? ¿Qué pasa con una persona que permanece así? ¿Qué pasa con el agua estancada? ¿La has visto? ¿A qué huele? Se huele, se ve enseguida. Un matrimonio estancado se palpa enseguida. Un esposo estancado se palpa y se ve que andas en la carne. O sea, no quieras aparentar, se ve. Sí, se ve. Y algo estancado se descompone, huele estanque, se percibe. Como te dije, a lo mejor no has conocido el evangelio o has vivido sumergido en este mundo caído o a lo mejor no has nacido de nuevo y aunque hayas tenido años en la iglesia vas rumbo al infierno. Y hoy Dios quiere salvarte. Hoy Dios te está dando esta oportunidad de salvarte y te la va a seguir dando porque su misericordia es para siempre. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir? ¿Hasta cuándo vas a seguir en el mismo lodo, en el mismo estanque? Okay, ¿y qué debemos hacer? ¿Sí? Yo te puedo decir, y me ahorro mucha palabra el día de hoy y nos vamos a comer ya. Ahí quedó, Dios te bendiga, hazle como puedas, cree en ti mismo, no sé, busca tu niño interior, ve al psicólogo, haz algo y que Dios te bendiga, bye, vámonos, ¿ya?
No, Dios no te va a dejar así. Y Dios nos tiene la respuesta de qué debemos de hacer. Ahora, que tú lo hagas es diferente. La respuesta aquí está, verso 1 al 3, otra vez. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Primero, antes que nada, tienes que ver que hay dos imperativos en el versículo 1 y en el versículo 3. ¿Cuáles son los imperativos? Hay dos mandatos. El primer mandato, ¿cuál es? Desechando. El segundo mandato es desead. Y el tercero, que es una condicional, es si es que. Sí, si es que. Ahora, pero también al final del versículo 3 es esta condicional, si es que es. Pedro está diciendo, o sea, ustedes ya debieron, ¿sí? Ya conocieron a Dios. Acuérdate que le está hablando a hermanos que están siendo perseguidos. Entonces, si ustedes ya conocieron a Dios, estas dos instrucciones las van a atesorar aquí y aquí. Y van a pedir a Dios, ayúdame a hacerlo. Ahora, pero vuelvo a repetir, Dios te da la instrucción, Dios te da el poder con su espíritu, Dios te da la paz para caminar, pero para hacerlo tienes que usar tus manitas bonitas, ¿sí? Tienes que usar tus pies, tienes que tomar Dios no te va a decir, vas al súper y va el manotazo, deje eso, no, o sea, es algo que nosotros tenemos un libre albedrío fusionado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, a más llenura tienes de él, más va a menguar eso. Por eso cantamos, es necesario menguar para que crezcas tú. El tema es que estamos llenos de demasiado nosotros mismos. Y eso es lo que sucede. Ahora, que antes que nada tenemos que entender esto, que Pedro le está hablando a este grupo de personas que están siendo dispersadas. Muchos están pasando un momento de desánimo en su vida. Y dices, ¿qué puede pasar de desánimo? O sea, hermanos, mataron a sus familias. Estaban pasando dificultad económica, no como las dificultades que tal vez puedas enfrentar hoy. Ellos habían perdido sus casas. Ellos no tenían comida. Ellos estaban perseguidos por los romanos. Y si abrían una Biblia, o si no habían Biblias, pero si desenrollaban algún rollo o veían que cantaban, era ejecución. Ese era el nivel de persecución, no el de nosotros, ¿no? Que, nos cambiaron de hotel, qué persecución. Sí. Bueno, pues si te sentiste perseguido por cómo me hicieron de drama por el estacionamiento que cobraban 50 pesos, y, es mucho. O sea, ya el estacionamiento va a ser gratis, ¿sale? El del Whitham. No te preocupes, tu persecución se acabó. Tus 50 pesos, ¿sale? Qué bárbaro. Ahora, mis hermanos tenían difícil su vida, sí, muy complicada. Sin embargo, sí, alguien en esa época, como en esta época que tú estás viviendo, y no estoy haciendo abajo tu problema, no, pero lo que sí te estoy diciendo es que tienes el mismo poder, es el Espíritu Santo. Amén. Es el mismo, el que tuvieron ellos, al que tienes el día de hoy, es el mismo, Dios no cambia. Algunas cartas de Pablo se cree que en esta época ya estaban en circulación, y claro, esta carta la estarían leyendo, estarían viendo qué está pasando, y Pedro les está animando a hacer con un corazón correcto las cosas, a leer con un corazón correcto, a vivir con un corazón correcto, pero a caminar que estaban huyendo con un corazón correcto, porque de nada te sirve huir o de nada te sirve salirte de algún lugar si el corazón lo tienes ahí todavía. Y esto es una analogía completamente con el pueblo de Israel, lo que está pasando la iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba huyendo de Faraón y Dios los restaura, les empieza a mostrar, les abre el mar, les da comida y todo. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Ya te sabes la historia, toda la infidelidad del pueblo de Israel. Acá, ¿qué está pasando? No es el pueblo de Israel, es la iglesia, es la amada de Dios. Y Dios no quiere que pase lo que pasó el pueblo de Israel, por eso les dice, van a caminar, no quiero que estén huyendo y en idolatría, no quiero que estén huyendo con hipocresía, no quiero que estén huyendo con un rencor tal vez, y esto va a hablar de esta parte, desechando. Ahora, donde tenemos que quitarnos, despojarnos de estas cosas, no es agarrar, despojarlo y tirárselo en la comida a tu familia, ¿sí? Despójate de todo enojo de tu trabajo y llegas a tu casa y aquí les va, págatelas, ¿no? Despójate de todo y empiezas como que entre tu familia lastimas a la gente, ¿sí? Esto se debe de entregar en un solo lugar y lo vamos a ver al final. Se llama el Calvario. Ahí se debe de entregar. Ahora, desechando. ¿Qué significa desechando? Significa poner a un lado, dejar a un lado.
sacarse de encima, arrojar fuera, ¿sí? Y habla la Biblia, cada vez que te dice desechando, te está hablando de las obras de las tinieblas. Nunca te va a decir desecha, no, habla de algo que está haciendo mal en tu vida, que te está cargando, que te está pesando para que tú puedas caminar y disfrutar tu relación con Dios. Y es la misma palabra que está en Romanos 13:12, te lo van a proyectar. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13:12. Es la misma palabra que está en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos, dice, de los otros. Interesante cómo Pedro, mis hermanos, les dijo que se preparen, que se ciñen los lomos, porque van a ser perseguidos. Y ahora, ¿qué les está diciendo? Tienen que aflojar, tienen que quitarse la carga o no van a avanzar, van a seguir estancados. Y te digo algo, Dios no quiere que vivamos como cristianos vidas miserables. Y no te estoy hablando de dinero, esa es la prosperidad horrenda. No, aquí te estoy hablando de espiritual. Dios quiere que vivas una vida plena espiritualmente en tu relación con Él, ¿sí? No quiere que vivas amargado o amargada, no quiere que vivas alejado, sino que sea esto, una vida especial con Él, una vida de amor, ¿sí? Ahora, en medio de esta situación que está pasando la iglesia, imagínate, si veían problemas de persecución y todo, y además cargaban con sus mismos traumas o sus mismos enojos o lo que tenían, imagínate cómo sería su vida huyendo. Pedro les dice, desechen eso, desechen esta obra del pecado para que puedan correr en esta carrera, ¿sí? A veces das un consejo y tú no estás en esta situación y dices, yo no estoy en lo que estás pasando, yo no siento lo que tú estás sintiendo. No, por eso Dios me ha puesto para decírtelo. Porque si estuviéramos sintiendo los dos lo mismo, los dos nos vamos, ¿sí? Pero yo te lo estoy diciendo y es cuando dice que terminemos esa carrera con esa nube de testigos. Cuando habla esa nube de testigos está hablando de gradas en esta época. Las gradas, los estadios no eran así, eran para correr los maratonistas, eran derecho. Entonces ahí están las gradas y hay gente que te está viendo, hay gente que está orando por ti, hay gente que quiere darte un consejo porque él no está corriendo esa batalla en ese momento, viene y te lo dice. ¿Por qué te lo dice? Porque te ama. Te dice porque él está viendo lo que tú no estás viendo. Tú estás en tu carrera, estás de, me calambré y estás así. Y la persona viene y te lo dice. Por amor, es lo que Pedro está haciendo. Pedro no está siendo perseguido, tampoco está en el Ritz, ¿sí? O está en su comodidad apostólica del día de hoy, ¿no? Pedro está en la cárcel y está a punto de ser ejecutado cuando está escribiendo esto también. Está siendo perseguido también, nada más que él no está huyendo como ellos. Y les escribe, desechen por favor toda malicia. Sí. Malicia es pensamiento o situación que daña a mi hermano, que lastime a las demás personas. Y esta malicia es el desquitarme, el me las vas a pagar, el sé cómo lastimarte y voy a por ahí, vas a ver, sé cómo te puede doler lo que te voy a decir. Eso es demoníaco, eso es malicia. Incluso, mis hermanos, el tema de pensarás mal y acertarás, eso también es demoníaco, no es bíblico, ¿sí? Eso, mis hermanos, es pensar con malicia. Siempre pensar las cosas malas. No es sabiduría. Sí, es malicia, es lo que tú traes en tu corazón. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo que dice de pensar. Entonces, lo primero que tienes que desechar, ya está, la malicia. Deséchalo. Te vienen pensamientos de maldad o yo sé cómo voy a lastimar a esta persona, sé dónde, espérame tantito y pácatelas. En tu matrimonio es lo primero que causa problemas. El pensar cómo voy a lastimarlo o voy a lastimarla. Sé cómo hacerlo. Si estás pensando eso, tienes una mente demoníaca. Necesitas desecharlo. Eso viene totalmente del infierno. ¿Sí? Desecha eso. Desecha eso. ¿Qué te ha pasado? ¿Nunca te ha pasado que a veces piensas mal de algo o de alguien y te acercas ya con la espada desenvainada y a la hora resulta que no era como tú pensaste? ¿No quedas en ridículo? Sí. Eso, mis hermanos, te vuelvo a repetir, no es de Dios. El pensar mal y acertarás. Si no seamos niños en modo de pensar. Y no significa que como niños berrinchudos y haces tu berrinche, no, sino niños en malicia.
Si tú pones a un niño, bueno, los niños ya traen maldad en su corazón, desde que nacen traemos el pecado, pero en temas de malicia de un adulto a la malicia de un niño, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia, sí. A veces, bueno, los hermanos que sirven en la escuela bíblica, ellos me han dicho, o sea, hay cosas que hacen los niños que dices, ¿es en serio? O sea, le ves el nivel de inocencia que tienen todavía. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando le dijo a esta iglesia de Corintios que vivían del chongo todos, no piensen así, sino piensen como con esa benignidad en la que piensa un niño, ¿sí? Ahora, otro que te tienes que despojar, desechar, es todo engaño. Y la palabra todo engaño viene del griego dolo, así, dolo. Y la palabra dolo es, cuando yo trabajé en la fiscalía, hay dos tipos de homicidio. Si hay algún abogado aquí lo vas a saber, hay dos diferentes tipos de homicidio, el homicidio doloso o el homicidio culposo. El homicidio doloso es cuando alguien lo hace al propósito, alguien que de verdad voy a matar y ya lo planeó y mata. Pero el culposo es cuando, bueno, si Dios quiera nunca te suceda, atropellas a alguien y lo matas, o sucede algo y lo matas, ¿sí? Son dos diferentes. Uno es culposo y otro es accidental, ¿sí? Ahora, aquí la palabra de engaño viene de dolo, viene de premeditar un engaño, ¿sí? Viene de premeditarlo. Lo que son mentiras, exageraciones, es igual de mentira. Lo que es murmuraciones, lo que es chisme, es igual mentira. Finalmente es pecado y viene de este origen, ¿sí? Lo peor, mis hermanos, y lo que muchas veces vemos, y la peor mentira que podamos crear, y de verdad esa es la más trágica, es cuando nos engañamos a nosotros mismos. Y engañas a los demás, por ende. Pero cuando te engañas a ti mismo, ese es el peor engaño, que alguien piensa que está bien, que alguien piensa que yo tengo la razón, porque yo así soy, ¿sí? Bueno, pero Dios quiere cambiar, así soy, no como la viejita, así soy, ¿sí? Pero es que tienes que, así soy, te dicen, pero Dios quiere cambiar eso, no, así soy. Y se aguanta, y me tienen que aguantar todos, porque así soy. Estás en un error, estás en la carne, despójate de eso. Es un engaño, es una mentira de aquella fábrica de mentiras y de engaños, ¿sí? Y no es la televisión, es tu corazón. Todas las mañanas te presentas ante este engañador que eres tú mismo. Y Satanás, que también ahí hace sus cosas, pero mayormente eres tú. Y te ves al espejo y dices, no me vas a volver a jugar otra pasada el día de hoy. Ese es el corazón engañoso. Engañoso es el corazón, dice la palabra. ¿Amén? Engañoso. ¿Cómo piensas? Otro engaño también, y el más trágico para alguien que ha conocido y escuchado el Evangelio, y es lo que Pedro les quiere decir, alguien que piense que es salvo, pero no lo es. Alguien que piense que viene a la iglesia y por eso Dios ya le dio, pero no lo es, porque sus frutos, porque se goza, porque todavía tiene le gusta revolcarse en el lodo, en el pecado, le fascina. Esa persona no es salvo todavía, ¿sí? Alguien que piensa esto, mis hermanos, ¿quién puede cortar ese engaño? La espada, la palabra de Dios. Como te dije, hoy el único que puede decirte tus verdades no soy yo, es lo que está escrito. Amén. Es la palabra de Dios. Pero la verdad no te va a gustar, es cortante. Por eso dice la Biblia que la espada es cortante, que penetra hasta el fondo de tu corazón. Sí. Pero esa cortadura, esto que Él va a hacer, tiene un propósito eterno, sacarte de esa mentira o esa situación que tal vez tú estás viviendo el día de hoy para llevarte una eternidad con Cristo. Sí. Efesios 4:25, ¿por qué dice esto? Dice, por lo cual, desechando, ¿qué dice acá? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando hablamos la verdad de Dios, ¿sí? Te vas a meter en muchos problemas si se lo dices a tu hermano. Pero cuando vas a decírselo a alguien es porque esa verdad ya te cortó a ti también. Es porque a ti ya te impactó. Si no te ha impactado y tú vives lo contrario de lo que le vas a aconsejar a otra persona, es como un cuchillo de juguete, ¿sí? No va a hacer nada. Lo único que vas a causar es que agarren y te lo devuelvan, ¿sí? De todas maneras va a causar incomodidad cuando viene de parte de Dios. De aquí nos vamos a lo siguiente que nos tenemos que despojar. Los veo muy serios hoy. Está fuerte, ¿verdad? Te lo dije. Hipocresía. Despójate también de hipocresía, dice. La palabra hipocresía viene del griego hypocrisis. Principalmente significa réplica, actuación. Ay, actores, hasta lágrimas le salen, ¿sí?
Porque de los tales dice que eran los actores que estaban en la tragedia griega, que trabajaban y que actuaban en el teatro, ¿sí? De ahí significado de engaño o de falsa pretensión. He escuchado muchas veces, no vayas a la iglesia, porque hay muchos hipócritas ahí. Bueno, en el mundo hay más hipócritas, tampoco vayas al mundo, entonces enciérrate en tu casa, ¿sí? Si no quieres tratar con hipócritas. Sí, en el mundo hay más. Te vimos la semana pasada el principal hipócrita, el taquero que te dice pásale flaco, ¿sí? Ese es el principal hipócrita, aléjate de esos, ¿sí? Bueno, no, la mayoría están buenos sus tacos, los que te dicen así. Ya luego estás comiendo y vas por el 8º taco y sí, algo más flaquito. No, hombre, dame uno más. Dame uno más, dices, dame 2 más, ¿no? Y ya, bueno, ya, vamos a regresar al estudio, ¿ok? Es esto. En el mundo hay más hipócritas, por supuesto, y no podemos salirnos, aquí estamos. La persona, mis hermanos, no es tanto como este tipo de hipocresía, sino es un actor, es un engañador, un imitador, eso es. ¿Sí sabes quién trae esa naturaleza de imitador y de engañador? Satanás, por supuesto. Verso Mateo 7:5, Jesús dice, hipócrita, ocupa esa palabra, para que veas que no lo está diciendo Pedro, sino Jesús lo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, escucha, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por eso te está diciendo, si vas a dar un consejo, ve que tú no tengas una viga. No vas a llegar y decirle, oye, tienes que casarte, ¿no? Y tú vives en unión libre. O sea, mejor cállate. Tienes que tratar a tu mujer como un vaso más frágil y a tu mujer la tienes humillada. Mejor no hables, ¿sí? De eso se trata, es lo que Jesús está diciendo. Un hijo de Dios, mis hermanos, no puede vivir en hipocresía. Aunque tengamos por naturaleza esto, no podemos vivir, tenemos que quitarnos esto, ¿sí? Ahora, tampoco el ser hipócrita significa voy a ir a decirle las verdades a todo mundo porque yo así soy, no soy hipócrita. Te estás equivocando. Porque la única verdad que puede causar un efecto en un tema es lo que Jesús dijo, hipócrita, quítate primero esto para que tú puedas hablar, de lo contrario mejor ora, primero porque te quiten la venda y luego por la persona. Jesús se encargó de decirle esto a los líderes religiosos de su época. ¿Te imaginas el impacto? Que aquel maestro que lo veían como un carpintero, hijo de fornicación y todo, le dijo a los del Sanedrín, Anás, Caifás, ahí estaban todos así, hasta les sonaban las joyas cuando se movían, hipócritas, les dice. De verdad, se encargó de decirle eso. Te digo, porque él sabía el corazón de las personas. Él era perfecto, tú y yo no somos perfectos. Así que aguas cuando te pongas a hipocritear a las gentes. No sé si existe esa palabra, pero ya me la saqué. Sí, aguas con eso, aguas con eso. Es bien hipócritas, hermano, si lo hubieras visto. Ajá, ¿y tú? Ese cascabeleo al final, ¿qué fue? Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Jesús sí se los dijo, pero es Cristo, es el Señor. Sí, dato interesante, mis hermanos. Jesús le llama directamente a las personas porque Él tenía el derecho de hacerlo y de enjuiciarlos. Sí, por supuesto, es Dios, lo podía haber hecho. Sí, tú y yo no. Entonces, oremos por eso. Y si traes esto, que Dios te ayude a despojarte de eso. Envidias. Siguiente que te tienes que despojar, envidias. Ay Dios, envidia viene del griego tonos, ¿sí? Y es sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otro. Esta palabra siempre, escúchame bien, siempre tiene un sentido malo, ¿sí? Este tema, te tengo envidia de la buena, cállate, no existe, no hay. No existe esto, ¿sí? En toda la Escritura, cada vez que ves la palabra envidia, termina con un homicidio. Cada vez que viene la palabra envidia, termina con algo demoníaco, ¿sí? Cada vez que ves la palabra envidia en la Biblia, viene con algo malo. Entonces, no tiene nada que ver con te tengo envidia de la buena. No existe eso, ¿sí? Te tengo asesinato del bueno, ¿no? O sea, ¿sí me explico? No existe. Para que la envidia exista, mis hermanos, necesitamos tener 2 sujetos y un predicado, ¿no es cierto? Tenemos que tener 2 sujetos. No más caso, hay que editar el video. Ok, tenemos al envidioso y el envidiado. Son 2 personajes. En la actualidad, mis hermanos, las redes sociales, si tú eres de los que te acostumbras a tomar fotos hasta, no sé, en donde sea hay envidia de la buena, chicos, ¿sí?
Tú estás poniéndote en el lugar del envidiado y estás siendo piedra de tropiezo y vas a hacer que otra persona peque. ¿Sí? ¿Sí? En la actualidad las redes sociales es lo único que han venido a incrementar. Es que tú no sabes a dónde ir, no me interesa. De antes no había Facebook, no había nada y mucha gente iba a muchos lugares o hacía diferentes cosas o se compraba lo que sea y no lo andaban presumiendo. Ahorita es todo, ¿no? Tomando café en el hotel, ¿sí? ¿Y por qué no dices, esta palabra de Dios, esto me salvó mi vida? La palabra salvó mi vida. Te invito a conocerla, ¿sí? Pero ocupamos las cosas con tal de lastimar a otras personas y tú no te das cuenta, porque dices, así lo hago yo, y como la viejita, así soy, ¿sí? Estás mal. Nuestro corazón, mis hermanos, tiende a esto. Ahora, ¿por qué te digo eso? El apóstol Pablo dijo, si a mi hermano el comer carne le es ocasión de caer, yo no voy a comer carne jamás. Pablo no era vegetariano, comía carne. Lo dijo por decir, si esto va a lastimar a alguien, si esto va a lastimar el corazón de alguien, tú puedes decir, es su problema, a mí no me importa. Hermano, estás pecando en contra de tu hermano porque lo estás haciendo tropezar. Y Pablo dice, porque también por él murió Cristo. No me interesa. ¿Sí te das cuenta dónde trasciende todo este tipo de cosas? Cuando vives en el amor del Señor, podrás comprender y amar a tus hermanos de una manera que ni tú te puedes esperar. ¿Sí? Podrás comprender esto, porque mientras sigas viviendo en tu egoísmo, mientras sigas viviendo para ti mismo, esto te va a parecer como una exageración. Qué religiosos son. No es religioso, escrito está. Amén, escrito está. Tenemos que cuidar nuestros corazones. Ahora, eso no significa que vas a vivir a las expensas de lo que hagan. No. Ahí tú sabes, si tienes una madurez espiritual, Dios te va a ir mostrando, ¿sí? Hasta dónde, ¿sí? En la época de estos hermanos, yo te pregunto, ¿te imaginas que existiera Instagram? ¿Sí? Aquí el hermano, no sé, José, porque había muchos Josés en esa época, siendo perseguidos, y los romanos atrás, ¿no? Perseguidos, ¿no? Hashtag perseguidos por Cristo. Piensa eso, ¿sí? Piensa esto. Aquí nosotros resguardados, gracias a Dios, estoy bien, no se preocupen. Y tus hermanos afuera, sí. Definitivamente, mis hermanos, la envidia que pudieran tener estos hermanos, ¿qué envidia pueden tener siendo perseguidos? Bueno, pudiera ser que su corazón les jugara una mala jugada con los romanos que los perseguían, o con los fariseos que también los perseguían, o con los judaizantes que también los perseguían, diciendo, ellos están bien, ellos están mejor, yo estoy siendo perseguido por el nombre de Cristo, no, me regreso. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Era eso, y Pedro dice, quiten toda envidia, y dejen de ser causa de envidia para los demás. ¿Sí? Quítense eso de su corazón. Y Dios sabe, y escribe años atrás en el Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen, ¿qué dice? Iniquidad, de los que hacen maldad. No tengas envidia de ellos, ¿sí? Y aparte, al final, terminamos con esto. ¿Qué más te vas a despojar? Y todas las distracciones. ¿Qué significa distracciones? Viene del griego catalalía. Significa maledicencia, palabras hirientes. Eso significa. Colosenses 3:8 dice Pablo también, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mis hermanos, la gran mayoría de las veces, si no casi siempre, cuando vas a hablar mal de alguien, la persona de la que vas a hablar mal, pues no está presente, ¿sí? Eso es pecado, eso no es correcto. Pastor Chuck Smith siempre contaba, ¿no? En uno de sus libros, que cuando se le acercaba una persona a querer hablar mal de otro hermano, él decía, esperaba que dice, no, y fíjate que Esther, que ¿sabías que es mi prima? Dice que quedaban con una cara, no es cierto, no es mi prima, pero quería ver tu cara. Dice, ve y habla con ella, o con él. La Biblia eso dice, ¿sí? Hermanos, ¿sabías que las palabras, ahora sí, tienen más poder de lastimar que las cosas físicas muchas veces? Las palabras dejan marcados corazones muchas veces, más que los golpes y más que las situaciones difíciles. Si tú tuviste una infancia difícil o una juventud difícil, lo que te quedó marcado tal vez no fueron los golpes de tu papá alcoholizado que llegaban, ¿sí?
sino las palabras. Y te lo digo porque yo así viví mi infancia. No fue tanto los golpes que llegaba mi papá ebrio, sino las palabras. Y al día de hoy todavía retumban en la mente, en el corazón, todas las palabras de odio, de rencor o de desprecio. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Tengamos cuidado con lo que decimos, porque lastiman, sí, lastiman mucho más. Ahora, ¿cuál es la instrucción acá? Desecha eso. Desecha, despójate, haz un lado, quítalo de aquí. Y esa es la primera instrucción cuando no se obedece, mis hermanos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo cargamos más. No lo hagas, por favor. Sí. El estancamiento espiritual de las personas es por eso, por andar con un backpack lleno de ese tipo de cosas. Sí, porque no obedecen. Un hijo de Dios, mis hermanos, ¿es perfecto? Por supuesto que no. Es una constante batalla haciendo a un lado. ¿Sí? Y te ha pasado en casa que tal vez has hecho, hoy vamos a hacer aseo, vamos a tirar todas las porquerías que hay aquí. Y sacas basura, dices, no, ay, bueno, este año vamos a orar para que Dios nos dé un corazón menos consumista. Y el año tienes el doble de cosas para tirar. Y el doble decide, es eso. Porque tú no te das cuenta. No te das cuenta cuando ya estás cargando otra vez amargura. Cuando ya estás cargando otra vez rencor. Cuando ya estás cargando otra vez odio. Cuando ya estás, y otra vez. ¿Y quién tiene que venir a decírtelo? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. ¿Te has pasado que a veces vas con personas y traen la mochila llena de cosas y se voltean y te están ahí? De una de las pocas cosas, bueno, muchas cosas que me enojan, es eso. Es como que, quita tu, o sea, no se dan cuenta porque están ¿sí? A veces así somos. No nos damos cuenta y ahí llenamos la cosa de basura. ¿Y qué hacemos? Andamos golpeando a medio mundo y molestas, lastimas, pero sobre todo te carga. Llegas en la noche en la casa y ya no sientes la asiática, ya te duele por todo lo que has cargado, pero te duele la espalda. Pero lo peor es que tu relación con Dios está en el suelo. Sí. Y es una batalla que todos los días, mis hermanos, se debe de entregar. No es un tema de que ¿qué hago con esta mochila entonces, pastor? No, pues guárdala en lo profundo de tu corazón. ¿Es en serio? Se tiene que entregar, mis hermanos. ¿A quién se tiene que entregar? Al psicólogo. Voy a decirle mis cosas. ¿Neta sigues haciendo millonario a esa gente? Si eres hijo de Dios, el único que te puede quitar eso y el único que puede decir, dámelo, yo te lo cargo porque yo ya lo pagué, se llama Jesucristo. Amén. No hay más, mis hermanos. Si no vas a seguir haciendo millonario a esa gente, dale, no pasa nada. ¿Sí? De lo contrario, mis hermanos, la segunda instrucción no va a tener efecto en tu vida. ¿Y cuál es la segunda instrucción que estamos viendo aquí? La primera es despójate, pero la segunda, ¿cuál es? Desea. Y no deseas la palabra. ¿Te das cuenta cómo estorba tanto en tu comunión con Dios el estar guardando esas porquerías? Porque ya no vas a desearlo. Y Dios te dice, es esto, cuida tu corazón, arrepiéntete, entrega esto a Dios. No porque si lo haces yo te voy a amar. No, el amor de Dios es inmutable. Él te va a amar siempre. La salvación ahí está. El tema es tu relación con Él. ¿Cómo vas a tener esta relación con Él? ¿Cómo vas a tener paz si tienes cargando todo este tipo de cosas? No vas a pasar. Dice, ¿quieres? Ok, desecha, pero para que después que deseches, verso 2, desead, dice. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Sí, el apóstol Pedro nos hace esta analogía de un niño recién nacido y su necesidad de tomar leche cada 4 horas. De acuerdo con mis hijos, ¿sí? Ahora es interesante que Pedro se está refiriendo a todos los creyentes. No, y Pablo ocupa igual lo de un bebé, pero no tiene nada que ver. Tú puedes llegar a decir, no, pastor, yo no necesito leche, yo ya soy experto en la palabra. ¿Qué quieres saber? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo estás viviendo? Sí, pero tengo mucha teología. Está bien, ¿sí? Acá te digo, mis hermanos, se saca de contexto esto, porque cuando Pablo habla acerca de la leche, está hablando de comportamiento, de madurez. Acá no, acá está hablando de una naturaleza constante en el corazón de un cristiano, que tiene que ser como un niño que anhela tomar la leche. No tiene nada que ver con un crecimiento espiritual. Dice 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños de Cristo. Os di a beber leche, no vianda, porque aún eras
no eran capaces ni lo son todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como los hombres? Aquí Pablo está diciendo otra cosa acerca de gente inmadura que no podía, o sea, que lo veías de bebé siempre en Cristo y tenían años, y es que ya cambiamos de iglesia, fuimos a sana doctrina, super mega hiper sana doctrina, y casi viene Pablo a predicarles y siguen igual. A eso se está refiriendo, que son niños. Acá el tema no es este, el tema es que Pedro está hablando acerca de los hermanos que tienen que tener esta necesidad, por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Debe ser un sentir en todos nosotros todos los días. Si no tienes este anhelo por abrir la palabra, si no tienes esta necesidad, cuando vienes a la iglesia no es obligado, es por necesidad. Si no tienes esa necesidad, estás en problemas espirituales. Y te lo tengo que decir el día de hoy. Estás enfermo espiritualmente hablando. Estás enfermo. ¿Qué pasa cuando un bebé deja de comer? Pues te dicen, está enfermo, algo tiene el niño. Y cuando ya empieza, ya está comiendo, ya toleró la vía oral, ya está comiendo, gloria a Dios, se ponen contentos porque ya está comiendo, porque ya está sanando, porque ya está rehabilitándose, porque tiene apetito, ¿sí? Y no de alimentos que le van a hacer mal, sino de la leche espiritual, que es la palabra de Dios, ¿sí? La leche no adulterada. Hermanos, un cristiano que está enfermo, que está tibio o que tal vez no es cristiano todavía o que no ha nacido de nuevo, tiene estas características. No tiene hambre por la palabra. No tiene hambre. No abre la Biblia todos los días. Totalmente. No, háblame, sí, solo el domingo. ¿Qué es domingo? ¿Es iglesia o qué? ¿No? Lunes por la mañana o por la noche, no sé, a la hora que tú tengas. 2, le gusta consumir todo lo adulterado. Todo lo adulterado. Consumir engaños, consumir todo lo que no sea puro. Le encanta. Es su dieta. ¿Sí? 3, son enanos espirituales. No crecen. No crecen. Y a la primera instrucción, me voy de la iglesia. ¿Sí? Ándele pues. Este último punto, mis hermanos, y es necesario que yo te lo aclare, el de no crecer para salvación, porque no significa que hay que hacer algo para ser salvos. No. Sí, la salvación ya está aquí, es un regalo. Aquí el tema es que ya soy salvo y mi anhelo es conocer cada día más y más al que me salvó. A eso se refiere el apóstol Pedro, ¿sí? La NBI dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. O sea, de eso se trata, de que tú ya eres salvo y estás creciendo en este mundo de salvación, si le quieres llamar así, que Dios ha diseñado para los que son sus hijos. Tú ya tienes una nueva familia. Tú ya no eres del mundo, perteneces a los hijos de Dios. Entonces, Dios te ha rescatado, te dio un corazón nuevo para que regreses a lo mismo, te pregunto. Claro que no. Dios quiere que crezcas. En conocimiento sí, pero también que crezcas con esto que Él te ha dado. Sí. Para que la salvación sea un hecho en tu vida, para que cuando la gente, tu familia, y cuando digo gente, no el pastor, porque ante el pastor todos, pastor, bendiciones, ¿no? Y Dios te bendiga, ¿no? Y está padre, pero cerrando o bajando el elevador, eres otra persona. No para que seas así, sino para que realmente ese regalo del cielo que fue por medio de Cristo sea evidente en tu vida, en tu día a día. No podemos ser lo mismo. O podemos ser aquí unas personas y bajas del elevador y te transformas en otra. ¿Sí? No es así. Una vez salvo, mis hermanos, nuestro deber es crecer en Cristo. ¿Amén? Crecer. Sí. Yo ya soy salvo y mi día a día es conocer cada día más a aquel que me salvó. No le queda más remedio a mi alma que conocer cada día y amar cada día más y más a Jesús. No hay más remedio. Ese es un síntoma de que has nacido de nuevo, aunque estás despojándote y cambias de mochila y cuando tú no te das cuenta ya traes una cangurera con el odio aquí y dices, bro, ¿qué es eso? Perdón, la desechas y luego ahí así, ¿no? Ahí es un caminar, pero hay caminar todas las cosas cargadas, desechando y deseando. Entonces, si tú no deseas la palabra de Dios, es porque tienes temas con lo primero. Sí, no hay de otra, por eso están en orden. Terminamos, verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En pocas palabras, la marca de una persona que ha conocido a Cristo de una manera verdadera, profunda y sin emoción, porque hay millones y miles de personas, pero son puras emociones. Y ahí brincan y saltan y regresan y salen y ¿qué onda? No, siguen igual. No, sino por convicción.
La marca, mis hermanos, de alguien que ha creído en Cristo por convicción es que quiere repetir esa agua que le quita la sed todos los días. Porque si no va a estar bebiendo agua. Tengo sed y van a la alberca, ¿no? Con cloro. Sí, en lugar de ir al lugar donde Él te quita la sed. Sí. Sin embargo, mis hermanos, como te dije, esta es la marca. ¿Alguien puede caer en un bache espiritual? Sí. Y es ahí donde Dios te dice hoy, mírame a los ojos, levántate, pon tu mirada del cielo y mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Dios. Sí. Hoy esta semana estuve haciendo mi devocional en Jeremías y en el capítulo 2:5 me impactó. Dije, bueno, esta es una palabra muy, muy hermosa. Dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Sí? Dios le está preguntando, Dios le dice a este profeta, ve y dile a mis hijos, a Israel, ¿qué les he hecho mal en su vida? Si los libré, los salvé de Egipto, les di de comer, los sustenté y les tengo preparado un lugar donde estar. ¿Qué he hecho de mal? Y a veces Dios te va a preguntar el día de hoy, ¿qué te ha hecho mal? ¿Qué te he hecho? ¿Algo malo he hecho en tu vida para que me desprecies de esa manera? ¿Sí? Es lo que Dios nos pregunta hoy. Hoy yo te pregunto, ¿qué maldad has hallado en Dios? ¿Qué maldad has hallado en Cristo? No, mi hermano de algo. No. En Cristo, puesto los ojos en Cristo. ¿Qué maldad te ha hecho Él? Te pregunto. Que no vengas a alabarle. Que no le conozcas. Te pregunto, ¿te ha hecho algo mal en tu vida? Si hayas alguna maldad que Él o un rencor que tú le tienes a Él, al final podemos platicar y orar, porque eso es demoníaco. ¿Sí? Eso no es bíblico. Porque si tú ya eres hijo de Dios, has hecho las paces con Dios por medio de la sangre de Cristo. Entonces, algo está pasando. El Dios de la gloria te va a preguntar, ¿qué maldad hallaste en mí? ¿O qué te he hecho para que no me ames como yo te amo? ¿Qué te he hecho? ¿Sí? O tal vez no le estás deseando como antes, por afán, por orgullo, por soberbia, por autosuficiencia o el materialismo también. Si te están ganando terreno otra vez. Sí. Dice acá, se fueron tras la vanidad y se hicieron, ¿qué dice? Vanos. Fueron a perseguir la vanidad y no se dieron cuenta que ya cargaban otra vez la mochila de la avaricia y de la vanidad. O tal vez algún rencor o raíz de amargura que tengas. O no sé, tal vez en la iglesia, en esta o en otra, no sé, alguien te lastimó. Te tengo que decir algo, sí, es que me lastimaron, ellos no son el Señor. Amén. Ellos no son el Señor. Tú eres parte de la iglesia igual, entonces si le echas la culpa a alguien de la iglesia, bro, tú también tú eres de la iglesia también. ¿Sí? Hoy te dice el Señor esto, tienes que entregarme esto. Despójate y entrégamelo. Sí, entrégamelo. Pero si tú tienes aquí agarrado, hasta le pones triple seguro porque te gusta andar con tu rencor, me encanta despertar y tener este rencor. Me encanta, sí, Dios no va a hacer nada. Tienes que quitar, Señor, te lo entrego. Vuelvo a repetir, no a un humano carnal, porque si vas al psicólogo, pues ve al cura, es lo mismo. ¿Sí? No, el Señor te dice, entrégamelo. Yo sé qué hacer con esto. Yo sé qué hacer con esto. Y te digo algo, no solo dice yo sé qué hacer con esto, yo ya lo hice. Yo ya lo hice. Lo expié, lo extinguí en una cruz, clavado por medio de clavos, en una cruz muriendo, derramando mi sangre por ti. Yo ya lo hice. Estaba yo esperando el día que me lo entregues. Sí. Cada latigazo que en silencio recibí por ese pecado que tienes ahí guardado, ya está, ya se acabó, consumado es, hecho todo. Entrégamelo. Sí. Cada culpa de tus pecados ya está también. No tienes que cargar con ninguna culpa. Él ya lo pagó. Entrégaselo. Y dice, Señor, y una vez que me lo entregues, yo te voy a dar fuerzas. Yo voy a poner en tu corazón el querer como el hacer. Y el desear corre por mi cuenta, dice el Señor. Yo voy a hacer que me desees, pero tienes que entregar esto. Te voy a dar nuevas fuerzas. Sí. Te voy a dar mi amor, te voy a dar mi gracia. ¿Y qué vamos a hacer hoy, familia? ¿Vas a seguir con esa carga? Ya 3 mochilas, como 5 backpacks, ¿no? ¿Vas a seguir en lo mismo? Ya nos vamos de aquí, del hotel.
A lo mejor y te vas a quedar y lo mismo que te lleva, te lo vas a llevar al Witham. Cuando estemos en el Witham, pastor, ahí no voy a pagar 50 pesos. Esa era mi carga. Vas a decir, ¿no? Sí. No. Tu carga te la vas a llevar aunque venga el mismísimo apóstol Pablo aquí a predicarte el evangelio, la vas a cargar porque la tienes que entregar. Y si tú no la entregas, vas a seguir con ella. Sí. Vas a seguir en lo mismo. Y vas a caminar muy lento. Vas a estancarte espiritualmente. Y hay alguien que viene tras de ti, tus hijos. Te están viendo. ¿Qué estás haciendo con eso? O con la carga estás lastimando a la gente. Sí. Estos hermanos, caminando y siendo dispersados, tenían la opción, mis hermanos, de quedarse ahí. No pasa nada. Que me encuentren los romanos, que me ejecuten y listo. Ahí quedó. Pero, ¿sabes? La instrucción no fue esa. La instrucción fue vayan al punto, a Galacia, vayan a predicar, porque había gente que tenía que escuchar el evangelio. Porque si estos hermanos no hubieran obedecido esto, el evangelio no se hubiera esparcido. Pero Dios les dio fuerzas y obedecieron, y Dios hizo grandes cosas con estos hermanos. ¿Quiénes son? No lo sé. En la eternidad los vamos a conocer y les vamos a dar las gracias. Gracias porque obedeciste, porque no te quedaste con eso. ¿Sí? No hay nada mejor, mis hermanos, que caminar una vida como creyente de manera ligera. De verdad. El único yugo que debemos ponernos, o carga, si tú lo quieres ver así, es el yugo que Cristo nos dijo: pónganse mi yugo, lo que yo tengo acá, pónganselo ustedes, para que caminemos juntos. Ay, te doy mi carga, pero es ligera, sí, y es fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús nos pide eso? La respuesta es que cuando estamos cargados, no tenemos tiempo para estar con Él. Cuando el yugo es diferente, cuando la carga es diferente, el otro animal del otro lado, el buey que cargaba para hacer, se iba de este lado, o él se atrasaba, o se agachaba. Entonces el yugo no era igual, ni la carga. Pero cuando la carga es ligera y el yugo el Señor va a ir caminando paso a paso contigo. Por eso, cuando estamos cargados, cuando no tenemos un tiempo con Él, no nos estamos dando cuenta que lo único que estamos haciendo, mis hermanos, es estar en el suelo y nos lastimamos. Y Jesús va: te estoy esperando. Pero sobre todo, nos perdemos de disfrutar su presencia. ¿Cuántos no anhelan la presencia de Dios? Amén. Cuando levantas tus manos, cuando le adoras, cuando sabes que Él está aquí, el gozo que te da. Sí. Así como María escogió la mejor parte, sentado a los pies del Maestro, y Marta no escogió esa. La mejor parte, mis hermanos, es tener ese yugo que Cristo nos pide, estando a sus pies. Sí, estar a los pies del Maestro. ¿Y qué nos puede faltar? Si lo tenemos a Él, no debe de faltarte nada. Imagínate, te aligera tu carga, te abraza, te dice: vamos a caminar juntos, entrégame esto que te está estorbando. Y sobre todo, cuando van los dos caminando, se están viendo. Mirarle a los ojos todos los días, estar contemplando el rostro de tu Señor. Sí, ¿qué nos puede faltar si le tenemos a Él? ¿Qué te puede faltar? ¿En qué puedes cansarte si Él camina a tu lado? Si Él te levanta todos los días. Si te estás cansando, creo que ya sabes dónde está la respuesta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hebreos 12:1 dice, dije, ¿verdad? Bien. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, vamos a leerlo todos, ¿vale? Hebreos 12:1 al 2, ahí está escrito, 1, 2, 3. Por tanto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quieres algo más para impulsarte? Acá está la palabra de Dios. Amén. Despójate de esa carga y camina para con Él. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu voz, de estar contigo, Señor. Y bueno, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa oferta sigue vigente el día de hoy.
Y tal vez hay personas que tienen un tema así, que están cargando. Te pido que tú los liberes, Señor, de eso y que ellos lo entreguen, Señor. Hazle ver realmente su realidad espiritual, cómo están, Señor, y qué es lo que necesitan. Que volteen atrás a ver la ruina que les ha causado cada vez que se sueltan, que empiezan a caminar con sus propias ideas, que recuerden ese tiempo de ruina en su corazón, cuando su comunión contigo fue hecha a un lado. Pero también, Señor, que traigan a su mente cuán bueno eres y cuántas veces tú los has restaurado y los has levantado, Señor. Cuando uno de tus hijos decide obedecer, cuando decidimos obedecer, o sí viene obediencia. Señor, si tú has mostrado esos pecados acá en los corazones de mis hermanos, nos has mostrado eso, Señor, te pido que tú nos ayudes, que nos des la fortaleza para hacerlo. Señor, también te pido que si no lo hacemos, que tú también nos los demandes, Señor. Y tú sabes cómo. Si somos tus hijos, Señor, tú amas a tus hijos, pero también disciplinas y corriges. Y te ruego, Señor, eso el día de hoy como tu iglesia, que tú nos ayudes a caminar conforme a lo que hemos escuchado el día de hoy y a obedecer, no por miedo, sino por amor a ti. Ayúdanos a vivir en obediencia a ti, Señor. Y que nuestro gozo sea el gozo de tu salvación, el gozo de saber que somos salvos y que vamos caminando hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu voluntad. Y ayúdanos a llevar tu evangelio al mundo, Señor. Pero no lo podemos llevar con una mochila llena de nuestras cosas, sino únicamente con tu carga. ¿Y tu carga qué puede ser? Más que tus mismos brazos abrazándonos y diciendo, vamos, camina conmigo. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos. En el nombre de Jesús.